para lo que sea, presentar estos chats que conozco. Hablaré con mis funcionarios por si quieren hablar con ellos. Yo ahora los contacto si necesitan hablar con ellos. Yo les mando el teléfono, me llaman lo que necesiten. Pero ese proyecto, como le digo, tenía 2 años estar en la unidad. Imagínese usted. Muchas gracias, alcalde Torres, el exalcalde de Carmen de Bolívar. En segundos vamos a Venezuela. Hay una grave denuncia que hace a esta hora María Corina Machado, la líder de la oposición, apenas a 10 días de las elecciones presidenciales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las piezas del rompecabezas comienzan a casar con la teoría de Olmedo López y de Sneider Pinilla, según la cual esos contratos eran para 6 congresistas y excongresistas de las comisiones económicas, que a cambio de los contratos votarían positivo las reformas, la ley de endeudamiento y sobre todo, y esta es aparentemente la bolita de todo el escándalo, los créditos, el endeudamiento internacional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los congresistas son Karen Manrique, Liliana Vitar, Julio Elías Chagui, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Guadid Mansur. Todos ellos niegan alguna relación con Olmedo López y con el ministro de Hacienda, aunque seguramente las explicaciones tendrán que entregarlas ante la justicia. Todo el entramado empezó a moverse, según dicen los implicados en este caso, desde noviembre y diciembre del año anterior. Finalmente los contratos no vieron la luz, no se adjudicaron porque estalló el escándalo de los carotanques de La Guajira, que es apenas la punta del iceberg de todo este muy grave escándalo de corrupción. Las disidencias de Iván Mordisco impactaron con armas de fuego un hogar infantil del bienestar familiar en Argelia, Cauca. No para la arremetida violenta de las disidencias de alias Iván Mordisco en el cañón del Micay. En las últimas horas, un nuevo ataque con explosivos. La noticia del momento en Blue Radio. 803, mucha atención. María Corina Machado denuncia a esta hora que fue víctima de un ataque, de un atentado en su contra. Aparentemente grupos afines al régimen de Nicolás Maduro intentaron dejarla sin frenos en su camioneta en una correría que seguía el día de hoy. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, muy grave lo que ocurrió en horas de la madrugada con estas 2 camionetas, estos 2 vehículos principales que usa María Corina Machado y su equipo más cercano, 2 camionetas Toyota color plateada. Es que fueron primero grafiteadas o vandalizadas con pintura en ventanas y puertas. A una de ellas le sacaron todo el aceite del motor, le sacaron el cárter y que derramaron todo el aceite. Pero lo más delicado fue a la otra de las camionetas, le cortaron la manguera de los frenos a una de estas camionetas. Pues me imaginamos que intentando generar un accidente. Esto ocurrió, Ricardo, en la ciudad de Barquisimeto. Esto es a 4 horas de acá de Caracas, ya de regreso a la capital. Ayer, recordemos, hubo un acto, encontramos más tiempo en Portuguesa, en Guanar, en los llanos venezolanos, y de regreso a la capital decidieron pasar la noche allí en la ciudad de Barquisimeto. Dejaron las camionetas dentro de una organización cerrada con vigilancia, y cuando fueron a buscarlas esta mañana, es lo que nos cuentan del equipo de María Corina Machado, pues se encontraron con esta escena, las camionetas totalmente grafiteadas, y cuando revisaron un poco más, pues se dieron cuenta que le cortaron la manguera de los frenos y además le vaciaron todo el aceite. Pero escuchemos lo que dijo María Corina Machado, cuenta y narra a través de su cuenta en X, mostrando imágenes de lo ocurrido. Hoy es 18 de julio, estamos a 10 días del 28 de julio. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, donde pernoctamos viniendo de Portuguesa hacia Caracas. Y así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son 2 camionetas y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve, lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio, pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad, Milciades Ávila.
Y quizás ese es el dato más importante, Ricardo, que esto justamente ocurre, este atentado contra su propia seguridad, cuando el día de ayer también comentábamos que su jefe, el encargado de la seguridad y todo el equipo, pues fue detenido y sacado violentamente de su casa. Lo que nos informan a esta hora, Ricardo, es que ya ella y todo el equipo viene ya de regreso a Caracas, salieron hace unos 15-20 minutos de la ciudad de Barquisimeto. Lo menos que nos comentan es que también por temas de seguridad los vehículos fueron dejados en un lugar y ellos pernoctaron en otro sitio intentando pues evitar cualquier escenario, pero cuando volvieron a buscar los vehículos se encontraron con esta escena. Repetimos, las dos camionetas que usa María Corina Machado fueron vandalizadas, frenos cortados, aceite pues quitado de estos vehículos, intentando quizás pues generar algún tipo de accidente. Es la denuncia que ella hace hoy en la mañana, 18 de julio, a 10 días de la elección presidencial acá en Venezuela. Ricardo. Santiago, ¿qué va a pasar con la gira de María Corina? María Corina estaba regresando a Venezuela hoy, ¿tenía algún acto previsto? ¿Tiene algún acto previsto hoy en campaña? No, hoy no había acto previsto. El acto grande fue el día de ayer en Guanare. Lo comentamos más temprano, estas imágenes allí en la ciudad, en el estado portuguesa, en la ciudad de Guanare. Venían de regreso a Caracas ayer mismo. Decidieron pernoctar en Barquisimeto, quizás para no viajar de noche y evitar mayores riesgos. Y ocurre esto esta mañana cuando pues ya vienen hacia Caracas. Hoy como tal no tenemos conocimiento de que haya un acto planificado de campaña. Sería ya para el fin de semana, pero lo que ocurrió fue ya de regreso de este acto en Guanare. Ya de regreso pernoctaron en Barquisimeto y ya lo que nos informan a esta hora es que vienen ya de regreso a Caracas, estarán llegando acá sobre mediodía. Sí, Santiago, ¿hasta cuándo hay posibilidad de hacer actos de campaña en Venezuela? La campaña como tal finaliza el próximo jueves 25 de julio. Es decir, dentro de una semana exactamente, sí. Aún queda una semana de campaña electoral y hasta el día de mañana también se revelan encuestas, es decir, aún quedan 7 días de eventos políticos masivos de lado y lado. Hemos visto a Nicolás Muro también recorriendo el país, María Corina Machado, Edmundo González, es decir, aún faltan varios días y vemos lo que ocurre pues a solamente 10 de la elección, esta denuncia de atentado contra María Corina Machado. Esto además, Ricardo, adicional a lo que han sido casi 80 detenciones de parte de opositores, lo que han sido acusaciones de que hay planes violentos, de que quieren cortar la luz, de que quieren voltear el voto, es decir, se está calentando bastante el ambiente, se está subiendo el tono de esta campaña y vamos a ver qué sucede en la próxima, prácticamente una semana es lo que queda para la elección presidencial. Muy bien, Santiago, pendientes de lo que pasa en Venezuela con María Corina Machado y esta grave denuncia que hace de un intento de atentado en su contra. Cortaron la manguera de los frenos de una de sus camionetas, las dos camionetas vandalizadas en las últimas horas en Barquisimeto. 8 minutos, Felipe, como si no tuviera suficientes elementos la novela de gestión de riesgo. Hay otro episodio que será al menos revelado en detalle en minutos por la Presidencia de la República, pero que se puede anticipar. Y es que aparentemente desaparecieron los discos duros de 2 computadores que estaban asignados a asesores de la consejera presidencial hasta el mes de mayo, Sandra Ortiz, que salió en medio de este escándalo de la unidad de gestión de riesgo. ¿Y cómo pueden desaparecer pues, 2 discos duros de presidencia? Esa es la gran pregunta, Felipe. Esa es la gran pregunta. Todavía no es muy claro lo que hay detrás del tema, pero por supuesto aquí hay muchas versiones, hay mucha extrañeza y hay muchas suspicacias, sobre todo en momentos en los que se espera que la Fiscalía y que la Corte Suprema adelanten inspecciones a la Presidencia de la República y eventualmente se lleven los computadores o elementos digitales de quienes están siendo mencionados en el escándalo. Apareció la doctora Sandra Ortiz, ya le voy a contar, Felipe, diciendo que ella y sus asesores entregaron todo y dejaron a paz y salvo cuando se fueron, que a ella la esculquen, porque ella no tiene nada que ver en el episodio. ¿Se acuerda usted que nosotros entrevistamos aquí al director de informática de la Casa de Nariño? Y unas horas después la misma Casa de Nariño informó que abrirían una investigación contra él. Sí, efectivamente, sí, señor, lo recuerdo muy bien en ese momento, en medio de ese episodio, en el episodio de las supuestas chuzadas, de las supuestas interceptaciones o de los seguimientos a los magistrados, al magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional. ¿En qué irá esa investigación, no? Habría que preguntarle a Presidencia también, ¿no? Sí, es una buena pregunta, Felipe, y una buena pregunta para la Fiscalía, para la fiscal Luz Adriana Camargo, para que nos cuente qué pasó con eso. Han pasado semanas, casi un mes, y no tenemos noticia. Pero hablando del caso de la desaparición, entre comillas, de estos discos duros, se defiende la exconsejera Sandra Ortiz. Caterina Ávila.
Se trata del robo de un disco duro y una memoria de 2 computadores portátiles asignados a la oficina de la exalta consejera de Regiones, Sandra Ortiz, quien, recordemos, está implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y precisamente por eso salió de la consejería. Le preguntamos a la exfuncionaria sobre el robo de estos equipos y respondió, abro comillas, durante mi gestión como consejera para las regiones del presidente Petro, todos los funcionarios a mi cargo entregaron los equipos del sistema en buen estado conforme lo certifican los pasisalvos emitidos en el momento de la salida. Cuando dejé el cargo, todos los equipos estaban en orden y no se reportaron pérdidas ni robos, cierro comillas. Conocimos precisamente el pasisalvo que le entregaron a la doctora Ortiz cuando salió de su cargo por estar señalada de ser mensajera para la entrega de presuntos sobornos al presidente del Senado, Iván Name. Según este documento, con fecha del 8 de mayo del 2024, la consejera presidencial para las regiones entregó los bienes en buen estado y en consecuencia se encontraba a paz y salvo. En este momento, Presidencia prepara un comunicado, pero no desmienten la información. Aseguran que están indagando si la pérdida de estos equipos finalmente ocurrió. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuando faltan 8 días para los Juegos Olímpicos en París, a Colombia finalmente la representarán 89 deportistas en este evento que finaliza el 11 de agosto. Pero la polémica corre por esa tabla de incentivos para deportistas y entrenadores que publicó el Ministerio del Deporte y que determina los premios, la plata que se ganan quienes traigan para Colombia una medalla de oro, de plata y de bronce. En el gobierno del presidente Petro, los incentivos bajaron si se comparan con los premios de los Olímpicos de Tokio de 2021 en el gobierno anterior. Lo primero que hay que explicar es que estas tablas de incentivos se calculan en salarios mínimos. Dice la tabla del gobierno que para los deportistas que en París ganen una medalla de oro, se les entregarán 240 salarios mínimos. Si la medalla es de plata, serán 140 salarios. Y si lo que consiguen es una medalla de bronce, la tabla les dará 100 salarios mínimos. En los Olímpicos anteriores, en los de Tokio, eran 267 salarios por medalla de oro, 147 por una de plata y 106 por bronce. La seguridad en el evento de biodiversidad más grande del mundo sigue en vilo. El lema de paz con la naturaleza de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, más conocida como COP16, está quedando en segundo plano luego que crecieron los temores de posibles ataques de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que afirmaron que la COP16 en Cali fracasará aunque se militarice con gringos la ciudad. Y es que el riesgo no es menor. La COP16, que arranca el próximo 21 de octubre y culmina el 1 de noviembre en Cali, tiene prevista la asistencia de 12,000 visitantes internacionales de 190 países, entre delegaciones de Estado, organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, sociedad civil, académicos y público en general. Esta situación llevó al ministro de Defensa, Iván Velázquez, a convocar de emergencia una reunión este viernes en Cali con la cúpula militar y las autoridades locales y departamentales para revisar todos los dispositivos que habrá en los espacios donde se desarrollará esta conferencia. Días difíciles para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Enfrenta también dificultades con las tareas de su cartera en el día a día y en particular con la reforma tributaria que cocina y por supuesto con la cuchilla que deberá pasarle al presupuesto general de la nación de este año ante el incumplimiento de las metas de recaudo tributario y los menores ingresos que eso le viene abriendo precisamente a las cuentas del gobierno colombiano. Tijeretazo de Bonilla por 20 billones de pesos que obliga a cada ministerio a realizar un recorte del 5.6% en su caja de este año, pero que podría quedarse corto
para cuadrar las cuentas y cumplir con la regla fiscal o garantía de buen manejo de las finanzas públicas. Una alerta que vienen prendiendo varios economistas, centros de pensamiento y bancos de inversión como JP Morgan, y que prendió nuevamente ayer el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cuyo informe de las últimas horas resalta la incertidumbre que existe sobre el 40% del recorte anunciado por Bonilla el mes pasado, alertando que gran parte de Estás esa escuchando ya Blue no Radio se puede y hacer. bluradio.com. 8:15 minutos. Los dos principales arquitectos del acuerdo de paz con Juan Manuel Santos emitieron un comunicado conjunto en las últimas horas, haciendo una serie de precisiones, tal vez son 12 puntos, en 2 páginas, Felipe. Hablo de Sergio Jaramillo, quien fuera comisionado de paz, y Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del acuerdo con las FARC. Hablando sobre lo que está ocurriendo hoy, sobre la postura del presidente Petro pidiendo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de elementos, anunciando que va a pedir de nuevo un fast track al Congreso de Colombia y hablando de nuevo de tribunal de cierre. Y es muy interesante leerlos, Felipe, porque obviamente nadie como ellos conoce lo que significaron las negociaciones y pocos como ellos entienden el contexto en el que se desarrolla esa difícil implementación que ya lleva 8 años. Lleva más de la mitad del tiempo que en principio se le concedió al acuerdo de paz para su implementación. Sí, y la verdad es que yo leí el comunicado con mucho detenimiento y pues es que ellos son los padres, ¿no? Del acuerdo de paz con las FARC. Evidentemente. Entonces yo no sé para dónde va el gobierno, yo todavía no entiendo muy bien toda esta cosa del fast track. Nos atiende desde Europa, yo tampoco, Felipe. No es el único. 8:17. Nos atiende desde Europa el doctor Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz. Buenos días en Colombia, doctor Jaramillo. Buenas tardes para usted en Europa. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Felipe, y a toda su audiencia. Las conclusiones. Quisiera que nos explicara de este comunicado y de lo que ustedes están leyendo en torno a la implementación del acuerdo de paz. Yo lo leo en 3 claves. No a un tribunal de cierre, no al fast track, sí al aumento del plazo para la implementación. ¿Cuáles son los sustentos de estas posiciones suyas? Yo le sugiero que comencemos por el sí. Yo sé que en Colombia todo el tema del fast track políticamente es más interesante, pero lo que es mucho más importante es que el presidente Petro puso el dedo en la llaga de la falta de implementación, incluyendo su propio gobierno, obviamente, pero sobre todo del problema estratégico que tenemos en Colombia de tener una incapacidad de integrar los territorios, de incluir las poblaciones. Yo digo que vivimos en una especie, yo voy un paso más allá y digo que vivimos en una especie de apartheid territorial. Entonces el hecho de que identifique el problema de fondo y que diga esto hay que pensarlo en grande, hay que pensar en un plan Marshall para esas regiones y sobre todo las de cultivo de coca, porque con que no vamos a llegar a ninguna parte, eso me parece muy positivo. Y creo que podría, en lo que queda del gobierno, aprovechando una persona del calibre de Juan Fernando Cristo, que estuvo en el filial de la negociación, que conoce esto todo excepcionalmente bien, que es una persona muy capaz, yo creo que hay una oportunidad que hay que aprovechar al máximo, porque de otra manera todo va a empeorar. Está bastante mal en este momento. Yo comenzaría por ahí y si quiere pasamos a los nos. No, por supuesto, pero frente al sí, quisiera que nos explicara esa posibilidad y por cuánto tiempo creería usted prudente se debería prorrogar el plazo de implementación del acuerdo. Lo decíamos, ya van 8 años, pasa muy rápido el tiempo, casi 8 años se cumplen en noviembre, desde el inicio, desde el punto cero de la implementación del acuerdo, y hay muchos temas pendientes. ¿Cómo se debería, uno, cuánto tiempo, y dos, cómo se debería emprender esa segunda etapa, de esa prórroga que eventualmente se daría, para que sea efectiva, para que no nos quedemos en lo mismo en lo que estamos hoy? Sí, se han hecho cosas, pero todavía insuficientes. Pues mire, lo primero es como poner a todo el mundo en la misma página y a todo el mundo, no es solamente al gobierno. Por eso con Humberto de la Calle lanzamos la consigna de volvamos al acuerdo, que entre otras cosas no fue una cosa que nos inventamos nosotros, sino algo que yo oí a las comunidades mismas en los territorios con las que tengo bastante comunicación, que siguen aferradas al acuerdo, que no han perdido la esperanza de ninguna manera, diciendo volvamos al acuerdo. Esa es la consigna. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que hacer todo con mucha mayor intensidad,
Y cuando se pone el tema del tiempo, pues vuelvo a decirle, yo comenzaría es por crear el impulso. Otra vez, con Cristo en el gobierno me parece que sería muy fácil montar un sistema de seguimiento mucho más exigente del cumplimiento de los que se llaman los planes nacionales, sobre los que también habló el presidente Petro en el Consejo de Seguridad, que están absolutamente retrasados. ¿Y eso qué es? Planes para que se atienda a la población civil y tengan servicios, si no iguales, por lo menos que se aproximen a lo que existe en las ciudades en todo el espectro de lo que conocemos de salud, educación, planes especiales de salud. Tanto que se ha discutido la salud en Colombia, el verdadero problema de salud en Colombia está en la zona rural, a donde no llegan las EPS, obviamente vías, obviamente conectividad, pero también temas críticos como la asistencia técnica, la comercialización, todo lo que está alrededor de hacer que el campo crezca, porque Colombia tiene, recordemos estas cifras que se nos olvidan, porcentualmente el campo es 3 veces más pobre que la ciudad, 3 veces más pobre, prácticamente todos los indicadores sociales hay que multiplicarlos por 3 a la baja cuando hablamos de la gente que habla en las zonas rurales de Colombia. Si eso requiere más tiempo, pues pongámosle más tiempo. Lo que no creemos es que esos cambios deban incluir lo que llamamos las medidas transicionales del acuerdo, que tienen límites legales y constitucionales. Para hablar claramente, no estamos de acuerdo con la idea de una prolongación de la JEP, que va a tener 15 años para hacer su trabajo. Es un tiempo muy largo, es un costo muy alto, es más que suficiente. Hay que pasar de esa fase transicional de justicia a volver a la justicia ordinaria. Pero en lo que tiene que ver, lo ha dicho también en sus entrevistas Humberto de la Calle, con recursos fiscales, con hacer esfuerzos más grandes en el tiempo, estamos completamente de acuerdo con esa idea. Doctor Jaramillo, me llama la atención esa posición suya y de Humberto de la Calle frente a no prorrogar el límite de tiempo que tiene la JEP para actuar, 15 años. Básicamente, no sé cuánto quede, porque yo creo que la JEP empezó a funcionar en el año 18, mientras se hizo el montaje y demás, o se cuenta desde el 16. En cualquier caso, estaríamos cerca de la mitad de su mandato y hasta hoy no hay resultados muy grandes. Es decir, la JEP hoy está en una gran deuda con los colombianos porque no ha logrado los resultados que se esperaban. Todavía no hay decisiones de fondo en ninguno de los casos. Estamos a puertas de conocer las primeras sobre el secretariado de las FARC y algunas de militares, pero casi que en la mitad de su periodo para el cual fue creado, la JEP no ha logrado todavía sacar adelante sanciones a los máximos responsables de los crímenes más graves. ¿Usted cree con Humberto de la Calle que 7 años serían suficientes para eso? ¿Qué pasaría si no lo cumplen? Pues creemos que lo peor que podemos hacer es abrir la perspectiva de una prolongación, porque crearía precisamente el incentivo perverso de alargar las cosas aún más. El modelo de la JEP es lo que llaman técnicamente un modelo de justicia rogada. La gente está yendo y declarando voluntariamente a la JEP. Debería ser posible sacar sentencias de manera mucho más expedita, que también lo dijimos en el acuerdo, y yo sé que hay magistrados, si me permite decirlo, el magistrado Cifuentes, yo sé cuando estaba de presidente de la JEP desesperado tratando de empujar al máximo para que se movieran las cosas. Eso hay que hacerlo, y además estamos en un modelo de justicia transicional, donde tenemos que ponerle el énfasis también en la palabra transición. Esto es para una transición, no es un modelo de justicia permanente, es un modelo muy costoso además. Colombia tiene unas necesidades enormes, justamente de inversión en todas estas regiones de las que estamos hablando, pero también para hacer más efectiva la justicia ordinaria en su alcance en esas regiones, en el combate al crimen organizado. De manera que lo mejor que puede hacer la JEP es realmente amarrarse el cinturón y trabajar de la manera más intensa posible para que en el plazo que tiene, que es ya muy generoso, 15 años, salgan las sentencias que todos esperamos. Sí, doctor Jaramillo, ahora vayamos a los no. ¿Por qué no un tribunal de cierre como lo ha pedido el gobierno, como lo está pidiendo incluso el antiguo secretariado de las FARC? Yo no he visto que el antiguo secretariado de las FARC haya pedido eso, y realmente desde el punto de vista de ellos sería la peor idea, porque comencemos por reconocer que Colombia logró una cosa extraordinariamente importante, y es que en su revisión, en el examen preliminar que venía haciendo desde el año 2004 la Corte Penal Internacional, un examen que duró casi 20 años, se llegó a la conclusión
de que Colombia estaba cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma y en particular bajo el artículo 17, entre otras cosas precisamente porque existía la JEP, porque la JEP tenía credibilidad en su trabajo y que por tanto se podía cerrar ese examen. Es la primera vez, esto hay que enfatizarlo mucho, es la primera vez que un sistema transicional es considerado por la Corte Penal como en concordancia compatible con el artículo 17. Entonces Colombia puso un nuevo estándar, abrió una puerta para negociaciones, para resolver el famoso dilema de la justicia y la paz, aceptado al más alto nivel internacional. Sería una bestialidad poner en riesgo eso con un nuevo tribunal que, más allá de la idea francamente absurda de volver a gastar dinero de los colombianos en volver a tratar las mismas cosas, sería una idea absurda poner en riesgo todo esto, incluyendo la seguridad jurídica de quienes están sometidos a la JEP, como las FARC, como hombres de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, porque la idea que han propuesto del tribunal asociada a lo que llaman perdón social, que pues evidentemente se trata de una amnistía encubierta, eso no tiene ningún sustento ni aprobación internacional y derrumbaría todo el edificio. Entonces yo creo que esa sí es francamente una muy mala idea. Sí, doctor Jaramillo, el otro no de la carta conjunta que usted escribió con Humberto de la Calle gira en torno al fast track, que es tal vez el más aburrido, pero que es clave porque tiene que ver con el Congreso. El fast track se utilizó para sacar adelante una serie de reformas constitucionales, legales, en la mitad del tiempo que usualmente tiene un trámite ordinario en el Congreso, para poder iniciar la implementación del acuerdo con las FARC. ¿Por qué hoy ustedes están de acuerdo con la posibilidad que planteó el presidente Petro de volver a utilizar una figura como la del fast track? El fast track fue en su momento una medida francamente atrevida, como es reducir a la mitad los debates en el Congreso de las leyes e incluso de las reformas constitucionales. Y la única justificación para hacer eso es porque estábamos en el cierre del conflicto, en el momento más álgido de la transición, donde teníamos que dar garantías de que el gobierno iba a cumplir. Los gobiernos normalmente no cumplen. Y añado además, Ricardo y Felipe, que una de las cosas más difíciles que tuvimos que negociar con las FARC, más duras, el único momento en que se rompió la mesa fue en la fase secreta, cuando estuvimos hablando del tema de dejación de armas y de la secuencia de esa dejación. Y la secuencia que quedó desde el acuerdo marco, desde el acuerdo general, es que todo pasaba simultáneamente. Entonces las FARC iban a cumplir con su parte, nosotros también teníamos que cumplir. Teníamos que mostrar que elementos básicos como la amnistía por el delito de rebelión, el fundamento constitucional del sistema integral de justicia, verdad y reparación iba a quedar. Entonces tenía en ese momento todo el sentido, pero esa no es la situación de hoy. Y no sería nada conveniente abrir un mecanismo así hoy en día. Otra cosa, como también dijimos con Humberto en el comunicado, es que se apele justamente a la figura tan mencionada de un acuerdo nacional para hacer esas cosas, para ponernos de acuerdo en la implementación, porque aquí yo creo que hay que volver y oír con atención lo que dijo el presidente Petro en el Consejo, porque en este punto yo le hallo que tiene toda la razón. Y es que hay que hacerse la pregunta, ¿por qué es que sigue esa situación así en esas regiones? Año tras año, década tras década. La última vez que ustedes hablaron conmigo, les leí un párrafo sobre el Cauca como una región tomada por narcos, guerrillas, paramilitares, violencia y muerte por todas partes, y era un párrafo de Guillermo Cano del año 85. Entonces esto es una cosa que desborda, un problema que desborda el alcance de la política, que entre otras cosas está concentrada donde se hace política, que es donde está la población más densa en las ciudades, en las zonas rurales consolidadas. Tiene todo el sentido hacer un acuerdo nacional para llegar a esas regiones, y si uno hace ese acuerdo y llega a acuerdos sólidos que incluyan a todo el mundo, con facilidad podrá ir al Congreso y sobre esa base decir, mire, tenemos que pasar, si hay necesidad, porque en general la mayor parte de las cosas que hay que hacer son políticas públicas, algunas pueden requerir ley, pues va al Congreso y dice, mire, sobre la base de este consenso, pasemos esto rápido que ya todo lo hemos acordado. Eso creemos que es la secuencia lógica. Doctor Jaramillo, yo quiero hacerle una última pregunta sobre lo que está pasando hoy en la paz total del presidente Petro. Disidencias con disidencias, es decir,
ya tenemos grupos y subgrupos. Ayer nos decía aquí Camilo González Pozo, que es el jefe de la delegación con el EMC, que hay 36 diferentes grupos de disidencias de las FARC. El ELN en medio de una negociación y con dudas sobre si prorroga o no el cese del fuego. Y además de eso, con la apertura de un nuevo diálogo político con la segunda Marquetalia. ¿Usted cómo ve hoy como la pasota del presidente Petro? Comienzo otra vez por lo positivo y veo que se está haciendo más énfasis en lo que debería ser el centro de gravedad de cualquier proceso y en realidad, a mi juicio, el proceso solo hay uno, que es el gran proceso de paz de Colombia, que hay que verlo con perspectiva histórica y que si quiere comenzó también antes de nosotros con la desmovilización de los paramilitares. En esa lógica, el centro de gravedad tiene que estar en las comunidades, en conectar con las comunidades, en sacar adelante el acuerdo. Y en ese marco mira uno a ver qué hacen con los que siguen en armas, están dedicados al crimen, etcétera. El EMC, ustedes saben, fue un invento. El EMC no existía. El EMC es literalmente un invento del primer comisionado de paz de este gobierno, junto con un delegado de la misión de verificación y otro de Noruega, que con enorme irresponsabilidad decidieron reconocer un grupo que no existía, y entonces ahora lo que estamos viendo es justamente las consecuencias de todo eso. Era una farsa, se está mostrando, la realidad lo está mostrando, está causando enormes dificultades no solo al gobierno, sino a las comunidades en los territorios. Entonces yo creo que eso hay que todo repensarlo, hay que volver al tablero, y en la medida, otra vez, que el gobierno entre con fuerza a regiones tan necesitadas como el Cauca, en la medida en que la gente vea que es en serio, que las inversiones se van a hacer, pues la gente empieza a creerle más y el problema se comienza a resolver. Las 8:32 minutos, es Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz del gobierno Santos, hablando con nosotros sobre las ideas del presidente Petro planteadas ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, sobre lo que tiene que ver con la implementación, con el fast track y también con el tribunal de cierre. El presidente Petro sigue hablando de un tribunal que tendría un cierre definitivo del conflicto. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. 8:32 minutos. Sí, Ricardo, solo una precisión, un dato a propósito de la discusión del tribunal de cierre sobre la precisión que hace el doctor Jaramillo. Sí existe la petición del exsecretariado de las FARC al presidente Gustavo Petro. En febrero de este año, 7 de esos integrantes del antiguo secretariado enviaron una carta quejándose por supuestos incumplimientos de la JEP y proponiéndole al presidente Gustavo Petro un tribunal de cierre. Incluso hay una entrevista del senador Julián Gallo con el diario El Espectador planteando o explicando cuál era el sentido de esa carta, diciendo que era la intención del antiguo secretariado plantearle al presidente Petro que promoviera o que diera la discusión alrededor de un tribunal de cierre. Pero ¿sabe que las FARC estaban divididas en torno a eso? Había una facción que sí estaba que Rodrigo Londoño estuvo hace apenas una semana reunido con el presidente Petro. Sí, pero Rodrigo Londoño en una posición mucho más moderada que la de Julián Gallo. En ese punto, por ejemplo, estaban divididos. Padre, 8:33. No, pero es que yo quiero destacar el tono de la carta y el tono de la entrevista. Es ponderado. Es decir, nos dice lo que no está bien. Dice realmente, hombre, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, pero destaca algunos puntos. Yo creo que ese tipo de opiniones, ese tipo de comentarios son los que necesitamos en el país, no los que se hacen desde los extremos, donde todo se niega, donde todo está mal. Me gustó realmente, ¿sabe que me gusta solo el documento que leí, empieza el doctor Jaramillo por lo que está bien. Hablemos me gustó el documento y me gustó la entrevista del doctor Jaramillo porque, bueno, destaca cosas. Es que hay cosas buenas que hay que subrayar, hay otras que no, y vale la pena hacerlo en ese tono moderado. Andrés. Y en ese mismo espíritu, Ricardo, fíjese que aquí en este país estamos acostumbrados a recibir sorpresas negativas, pero la verdad esto de la intervención del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue una sorpresa muy positiva, porque acuérdese que apenas hace, qué sé yo, un mes y medio, estábamos con la expectativa de que el presidente se iba a ir para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Álvaro Leiva y con el exfiscal Montealegre a pedirle al Consejo de Seguridad que ordenara hacer una constituyente en Colombia. En ese nivel de locura estábamos. Finalmente el presidente fue allá, hizo una intervención que desde todos los puntos de vista es bastante
es bastante acertada en muchas cosas. Hay dos cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y en eso coincido con la carta de la Calle y de Sergio Jaramillo, y es la cuestión del tribunal de cierre y la cuestión del fast track, pero todo lo demás es bastante razonable. Ahora, el presidente sigue metido con esas dos ideas, fast track y tribunal de cierre. El tribunal de cierre porque es como una gran aspiración política suya que haya como ese gran proceso de confesión nacional, y el fast track porque él sigue empeñado en la idea de que los obstáculos para la implementación y de que los obstáculos para la política de su gobierno son normativos, que yo no creo que lo sean. Hay dos cosas que hay: normas y plata. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y una última cosa, Ricardo, mire que me pareció muy interesante de lo que acaba de decir Sergio Jaramillo, es esa historia del EMC. Es que efectivamente el EMC no existía. Había disidencias, que había que el Frente 30 y tantos, que el otro de allí, que el otro de allá, un montón de grupos dispersos por todo el país, e increíblemente fue este gobierno con su primer comisionado de paz el que reunió todos esos grupos y les dijo: oiga, ustedes son una entidad que además tiene carácter político, son un grupo político, les vamos a dar reconocimiento político. Los unió, los creó, no sé con qué propósito, por supuesto podría haber muchas suspicacias, pero nos dejó la situación que ahora tenemos. Eso es Danilo Rueda, ¿no? Eso es el antiguo comisionado de paz, Danilo Rueda. Eso fue el comisionado Danilo Rueda. Nos dice además Sergio Jaramillo, reconocimiento político, que estuvo avalado por los garantes, los países garantes. Así es, pero yo lo que sí veo ahí, no solamente con esta entrevista que ustedes denominan ponderada y que creo que efectivamente lo es, sino con el nombramiento del ministro Cristo, pues que los puentes entre el gobierno del presidente Petro y el expresidente Juan Manuel Santos se están tendiendo nuevamente, si no es que ya se tendieron, porque aquí pues hubo mucho énfasis en esta entrevista en que el presidente con muy buen tino puso el dedo en la llaga con el tema de la implementación, pero también hay que poner énfasis en que 2 años se perdieron para esa implementación, o sea que no estamos hablando tampoco de que aquí se haya hecho nada muy constructivo con la implementación hasta el momento. Y la otra cosa que yo subrayaría de la entrevista es el hecho de que el doctor Jaramillo plantea la necesidad de que la JEP le ponga celeridad al tema de las sentencias, porque es que ya llevamos un tiempo muy importante de operación de la JEP y pues no hemos visto la primera sentencia. No, la verdad contra es que está en deuda la JEP. Y creo que eso es lo que fue el voto de confianza de esa revisión que hizo la Corte Penal Internacional, que efectivamente pasamos cuando se dio cuando se puso en evidencia esta justicia transicional, pero como un voto de confianza esperando sentencias. Hasta ahora no hemos visto la primera sentencia por parte de la JEP. Pero María Consuelo, algo que no se nos puede olvidar es que gran parte de la responsabilidad política de que estemos viviendo digamos que el proceso de paz no se ha implementado, que la JEP no ha hecho su tarea, es que hubo un gobierno dedicado a ver cómo acababa la JEP, que prometió hacer trizas la paz, y lo primero que hizo en el Congreso fue presentar un proyecto para la eliminación de la JEP y de toda la justicia transicional. Entonces, pues estamos pagando los platos rotos, pagando los platos rotos de la promesa uribista de hacer trizas hacia el acuerdo de paz, y por eso también la reedición de la violencia. Pero Ricardo, déjame sobre el fast track, y yo creo que en eso ese globo ya se desinfló. Y lo desinfló el mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se refiere al tema como una idea en borrador del presidente, pues muy respetuoso como corresponde con el jefe, pero que dice, es que lo más importante no es encontrar si es el fast track o la constituyente, lo más importante es tener acuerdos, lo más importante es que las bancadas estén dispuestas a acompañar o no las iniciativas. Entonces, para eso ya existen distintos mecanismos en la ley y en las normas del Congreso, como el mensaje de urgencia, el mensaje de insistencia, que además, cuando hay acuerdos en el Congreso y mayorías definidas en función de unos textos pactados, pues los textos de ley, una ley puede salir en 3 meses, 2 meses sin problema, o en 1 mes, en 2 meses si se le hace el mensaje de urgencia. Entonces, yo sí veo, como lo dice, en esto coincido sí con María Consuelo, que es afortunado el hecho de que funcionarios del gobierno Santos que conocieron de primera mano la implementación del acuerdo de paz, como es el caso del ministro Cristo, pues pueda estar ahora en retomar esa senda que lamentablemente el país perdió por cuenta de la promesa del
expresidente Iván Duque de hacer y acercándose al expresidente Juan Manuel Santos, es evidente. Pero no solamente, Luis Ernesto, por cuenta de las críticas del gobierno anterior al proceso de paz. Hay que decirlo con total claridad. Del 2016 al 2018 quedó en deuda el gobierno Santos en la implementación del acuerdo de paz. Hubo unos temas pendientes muy grandes. Si algo hizo Juan Manuel Santos, Ricardo, fue implementar el acuerdo de paz. Y lo digo yo como viceministro de ese periodo. Nosotros implementamos en el Congreso de la República, se creó la JEP, se hizo la jurisdicción especial, se hizo, digamos, la cantidad de normas que se aprobaron y la iniciación de los proyectos entre el 2016 y el 2018 son innumerables. Pero es que un acuerdo de paz después de una guerra de 50 años no se hace en 2 años. Ahí esto requería que hubiera un compromiso del Estado. Es que el que se comprometió a hacer la paz no fue Santos, fue el Estado colombiano. Y el que incumplió el acuerdo de paz fue el Estado colombiano en cabeza del expresidente Iván Duque. Lamentablemente, y perdimos 4 años valiosos para implementar el acuerdo de paz, para que el Estado llegara a esos territorios, y por eso se está reeditando la violencia, porque no fuimos capaces de cumplir la palabra pactada. Llevamos 8, pero ¿sabe qué es la paradoja, Luis Ernesto? En palabras de Juan Manuel Santos, que implementó más el acuerdo de paz el gobierno Duque al que usted acusa. En eso le doy la razón. Y lo reconoció Timochenko. Y en eso les doy la razón. Que Gustavo Petro, imagínese usted la tragedia. En eso les doy la razón, y es trágico que haya el presidente Gustavo Petro desperdiciado estos 2 años en la errática paz total, y por eso celebro que haya llegado el ministro Juan Fernando Cristo, que ha sido categórico. Mi principal tarea es cumplir lo pactado. Lo hizo en el Consejo Gremial hace 2 días, lo hizo con los sindicatos ayer, lo está haciendo con el Congreso. Está comprometido en decir, venga, aquí tenemos una deuda, y efectivamente se perdieron 4 años de Duque, cierto, y se han perdido 2 años del gobierno Petro, también cierto. 8:41, Aurelio. Ricardo, pero el camino es culebrero, ¿no? Porque, mire, si usted empieza a ver los obstáculos que hay, por ejemplo, que las FARC estén pidiendo una ley de punto final y que eso tenga, por supuesto, un impulso del gobierno. Es que acuérdense que Álvaro Leiva también ha estado en eso y el ingreso a escena de Mancuso tiene que ver con eso mismo, etcétera. Es decir, sí, Cristo dice, vamos a implementar, pero mire usted lo que hay al otro lado también. Entonces, ¿qué camino va a coger el país en términos? Yo estoy de acuerdo con Jaramillo y de la Calle. La mejor forma de llevar la paz a Colombia es empezando a implementar de verdad el acuerdo de paz con la FARC. Esa es la mejor forma. Allí hay una serie de leyes, hay una serie de proyectos, de puntos, de programas que incluso coinciden con el ideario del actual gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O estamos buscando un protagonismo de quién tienen punto más alto en paz o quien busca otro premio internacional? Por eso, humildemente, el gobierno de Petro tiene que ir a implementar todavía más, a desarrollar el acuerdo de paz. Pero yo sí creo que la noticia es la que señala Andrés. La noticia hoy de Sergio Jaramillo es de que las disidencias o el MC o el EMC son una creación de Danilo Rueda y de los países garantes. O sea, eran unos insurrectos errantes, como se dice en alguna teoría, que terminaron convertidos en un grupo político merced al comisionado de paz Rueda y a los gobiernos garantes. Eso es un hecho, pues, realmente que yo subrayaría. Es muy serio, muy grave. Pero además le digo, no le salió muy bien la juntanza, como dicen ahora. No le salió muy bien la juntanza porque los juntaron hace 2 años y ya se separaron. Por un lado está Calarcá y sus bloques, y por el otro lado está Iván Mardisco por sus bloques, y bueno, ya se han prometido hasta plomo, según oí ayer una rueda de prensa a un dirigente, creo que se llama Andrei. Pero además los disidentes de la FARC tienen su propio comisionado y jefe negociador, pero en cambio el consejero para la estabilización de la paz, que era Emilio Archila en el gobierno anterior, que se encargaba del tema de los PEDETs, de articular, ese sí no tiene reemplazo y esa consejería sí se acabó. Ese cargo lo acabaron. Hay una situación calamitosa frente a la implementación del acuerdo por parte del gobierno del presidente Petro. Esa es la gran tarea. Acuérdese ayer, Ricardo, del comunicado de las disidencias que están dentro del proceso de paz, diciendo o dejando claro, estamos sentados, pero el desarme o el desmonte o la entrega de las armas no es negociable, no estamos en ese plan de momento. Pero eso puede ser parte de la negociación, ¿no? Comienza claro, así comienza la negociación. Claro. Sí, así comienza la negociación. Lo dijeron. Porque pero ya lo han dicho, porque se lo dijeron a Mateo Piñeros hace 2 meses, en una entrevista que le hizo a Calarcá en el Meta,
lo dijo en Revista Semana del fin de semana. Claro, porque la semana no comienza con la la negociación no comienza con el desarme, sino que termina con el desarme. Entonces, por eso los negociadores comienzan diciendo, pues yo no me voy a desarmar. Héctor, yo creo que las FARC decían lo mismo. Yo creo que las FARC decían lo mismo al comienzo del proceso. Pero hay métodos porque, entre otras cosas, el gran logro de Sergio Jaramillo cuando diseñó el proceso de paz con las FARC es que el primer documento sí reconocía que el propósito de la negociación era el desarme y la desmovilización, pero eso solo se ha logrado prácticamente una vez en la historia de Colombia, que fue en ese momento. Todas las demás negociaciones, pues los bandidos comienzan diciendo, no, yo voy a seguir con las armas, y claro que a pesar de que la guerrilla de las FARC lo había dicho, en La Habana siempre fue una tensión, porque ellos siempre decían que iban a mantener las armas como una especie de garantía de cumplimiento, es solo cuando me cumplan, y de hecho Iván Márquez a veces lo dice es que la equivocación de haber entregado las armas sin que nos cumplieran, etcétera, que tiene que ver con todo el tema de la implementación del que estábamos hablando, que en lo que sin duda yo creo que todo lo que han dicho todos tienen razón y hay que sumarlo. Es la desgracia de que yo sí creo que en el gobierno del presidente Santos hubo un problema militar de falta de estrategia para copar los territorios que desocuparon las FARC. Ese me parece que es una responsabilidad del gobierno Santos. Después todo el desdén del gobierno Duque con el acuerdo, que a pesar de los esfuerzos que hacía el doctor Emilio Archila, pues políticamente todo se dañaba, porque evidentemente el gobierno no tenía ningún interés en mostrar que había un éxito en el cumplimiento del acuerdo, y el desastre que ha habido en este. Entonces, ha habido 8 años de seguidilla de errores. Y estoy de acuerdo con Luis Ernesto que hay una señal que ojalá salga bien, que es que está claro que la gran condición que puso el ministro Cristo para aceptar ser ministro del Interior es que le permitieran, como él lo ha dicho, ser ministro del posconflicto. Porque era, mire, esa oficina de Archila y que ahora tenía Gloria Cuartas no tiene dientes suficientes. Eso desde el Ministerio del Interior, coordinándolo y tal, puede que salga bien. Eso es lo que aparentemente cree el ministro Cristo, y yo creo que todos deberíamos desear que eso que el ministro cree que se vuelva realidad, porque es muy importante que ese acuerdo pueda implementarse. Y Héctor, esos 7 puntos del presidente puede convertirse en 3 puntos tramitados por consenso en el Congreso, que salen adelante, los que planteó el presidente para el Fast Track, entre otras cosas. Sí. Seguro que hay consenso en ampliar el periodo de aplicación del acuerdo. En eso creo que no hay ninguna objeción, por ejemplo. Salen muy rápidamente algunos puntos, hay otros que son más complicados. Sí, eso del Fast Track no se necesita. El ministro Cristo mismo, como también lo ha dicho Luis Ernesto, él le ha ido como quitando fuerza a eso y ha dicho lo que necesitamos es un acuerdo. Pero en términos de la implementación, además, el problema no son normas jurídicas. Hay un par de capítulos, digamos, del acuerdo que necesitan unos desarrollos legislativos, pero en los cuales no hay consenso y es difícil conseguirlo. Por ejemplo, uno que casi nadie menciona, que es el de la reforma política. Ese es el capítulo segundo. El acuerdo de las FARC tiene 5 capítulos o algo así, y el segundo está totalmente dedicado a una reforma política que está abandonada desde hace prácticamente 8 años, porque a los políticos no quieren que se hagan dos cosas que dicen eso. Una, sobre todo, que es la de cambiar la forma de elección y composición del Consejo Nacional Electoral. Eso pues todos sabemos que a los políticos no les interesa, porque claro que los políticos son los que nombran los magistrados. Entonces eso se va a quedar así. Ahora, permítame, Daniel, 30 segunditos solo para hacer un comentario en relación con el tema de las EMC, que dijo el doctor Jaramillo que se la habían inventado, como de alguna manera efectivamente se la inventaron en este gobierno, pero se inventaron la forma, pero no el fondo. Ese grupo criminal existía y estaba delinquiendo en unos territorios y haciendo mucho daño en ese territorio. Ahora, pues no se llamaban de esa manera, ni se les había hecho un reconocimiento político como el que se había hecho, pero no es que los hubieran sacado de la casa donde estaban jugando parqués a volverlos criminales. No, ya eran unos criminales muy activos y muy dañinos. Y están repotenciados. 849, lo que pasa Ricardo, es que yo quisiera unificarlos en torno a un nombre, darles un mito fundacional,
como los puros que no se vendieron, sí puede terminar haciendo daño en un proceso como estos porque los crece y evidentemente han crecido. 8:49 minutos. Ricardo, Daniel. yo quisiera compartir el optimismo de Héctor y de Luis Ernesto respecto a la llegada del ministro Cristo y a la implementación de los acuerdos. Yo infortunadamente no le creo en el sentido hasta que no haya disponibilidad presupuestal. Acá no se trata, yo creo que de voluntad política, yo creo que el ministro Cristo la tiene toda, sino voluntad presupuestal. ¿Dónde están las asignaciones presupuestales para la implementación de los acuerdos en los territorios? Fíjese, el argumento que usa Héctor es válido, eso está en los acuerdos, la reforma política, todos los temas del Consejo Nacional Electoral, pero eso es lo que tiene que ver con los acuerdos de paz en Bogotá. Pero ¿qué pasa con los recursos? La disponibilidad presupuestal para vías terciarias en los territorios, para proyectos productivos, para centros de salud, para centros de educación, para nuevos colegios, etcétera. Eso está en línea con lo que decía Sergio Jaramillo. Acá no se va a alcanzar la paz total hasta que no se asignen los recursos presupuestales y pongamos un paréntesis con lo que está pasando y se utilicen honradamente y no terminen robándoselo y adjudicándoselo a congresistas para compra de votos, cierro el paréntesis, sino para realmente llevar desarrollo, progreso y presencia estatal. Y la presencia estatal, yo caigo en ese error, siempre la vemos como copar los territorios militarmente, va mucho más allá de eso. Es llevar desarrollo económico a las regiones del país que han sufrido por décadas el conflicto. Hasta que no se vea esa asignación presupuestal, yo infortunadamente no comparto ese optimismo que tiene Luis Ernesto. Lamentablemente esa plata se termina yendo a los bolsillos de unos y de otros, se va en corrupción y se va en casos como el de gestión de riesgo. Una pausa, 8:51, regresamos en Mañanas Blue. Ya hay respuesta de la Presidencia de la República sobre la extraña desaparición de los discos duros de 2 computadores que pueden ser clave en el proceso de investigación de corrupción, justamente en la unidad de gestión de riesgo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ministro Bonilla, dentro de sus verdaderas obligaciones, tiene que explicar su interés en que se adjudicaran los contratos por más de 90.000 millones de pesos. Varias preguntas son las que tiene que responder el ministro. ¿Para qué eran esos contratos? Alejandra Benavides, la asesora de su despacho, ¿era una rueda suelta o seguía sus órdenes? ¿De quién fue la idea de ajustar los requisitos técnicos para blindar los contratos para Cotorra, para Saravena y El Salado? Y si es casualidad que el 11 de junio 4 de los 6 congresistas que están mencionados en este escándalo, Uadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado y Liliana Vitar, hayan aprobado con su voto el cupo de endeudamiento para el gobierno nacional. Esta mañana, buena parte del pacto histórico sigue en negación, ni con el testimonio de Olmedo López, que no es de oposición, que era un hombre del corazón del presidente Petro, los hace creer en la veracidad de estas revelaciones que el presidente Petro todavía sostiene como una estrategia de los medios de comunicación para desacreditar a sus gobiernos, mientras el escándalo avanza con piezas que van casando con lo dicho por Olmedo López sobre la operación de compra y venta de congresistas. Voces de oposición piden la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se está volviendo realmente insostenible. Amanece Colombia en medio de una tormenta por nuevos elementos que complican la situación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, vinculado presuntamente, según Olmedo López y Sneider Pinilla, con el esquema de corrupción que se montó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Noticias Caracol demuestra a través de chats que entregó Sneider Pinilla ante la justicia la forma en la que se daría el impulso por parte de altos funcionarios del gobierno, de ministros incluso, de la manera en la que se estarían direccionando contratos para congresistas a cambio de su voto a favor de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son conversaciones a través de chat del exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, con el ministro Ricardo Bonilla, con su asesora María Alejandra Benavides y también con otra persona importante de todo este entramado,
Jaime Ramírez Cobo, quien en el momento de escribirlo era uno de los principales asesores, el enlace legislativo de Carlos Ramón González, hoy director nacional de inteligencia, y que en ese momento era el director del DAPRE, era la mano derecha del presidente Gustavo Petro. 8:54, Felipe. La presidencia de la República confirma que sí se perdieron 2 discos duros de los computadores de la oficina de la doctora Sandra Ortiz. No. ¿Y qué información contendrían? Imagínese. Pues imagínese, además, con personas, contratistas, asesores de la oficina de la alta consejera, no sabemos qué información tendrían, si información de congresistas, de proyectos, pero no deja un buen sabor de boca en cualquier caso, Felipe, que hagan el empalme y entonces cuando están entregando los elementos de trabajo se dan cuenta de la falta de 2 discos duros, sobre todo los discos duros, porque usted, si le falta el mouse, si le falta el teclado, si le falta la impresora, pues usted dice, bueno, sí, mal, pero no es lo mismo a que se le lleve la información. Pero Sandra Ortiz no le dijo a nuestra periodista que ella tenía las actas de entrega. Por eso, entonces, hay una pregunta. O la doctora Sandra Ortiz mintió, o después de la entrega de los elementos de los computadores por parte de la gente de la doctora Sandra Ortiz, se perdieron, alguien se los llevó. Y cuando ya fueron a abrir de nuevo la oficina de la Consejería para las Regiones, oh sorpresa, faltan 2 discos duros. Caterina Ávila, ¿qué se sabe? ¿Qué dice oficialmente la Casa de Nariño? Mire, Ricardo, a través de un comunicado de 4 puntos, la presidencia confirma la pérdida de información que puede ser muy valiosa y que estaba en 2 computadores asignados a la Consejería Presidencial para las Regiones, cuando esta estaba a cargo de Sandra Ortiz, quien recordemos salió en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el comunicado dice que en días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la consejera Luz María Munera, se recibieron 2 computadores incompletos, uno sin disco duro y otro sin memoria, asignados a contratistas del equipo de esta dependencia, identificados como Ricardo Castiblanco Ramírez y Diana Carolina Durán Ortiz. Ambos ya están fuera de la consejería. Hablamos hace pocos minutos con la nueva consejera para las regiones, Luz María Munera, y esto es lo que sabe. Pues exactamente en qué momento pasó, yo creo que no lo sabemos. Uno recibe los computadores, no los puede abrir porque eso tiene unas claves que yo no tenía, ¿cierto? Cada quien tiene su usuario y pues digamos que uno no recibe un computador y dice, présteme el destornillador, yo lo abro. Hay un computador al que le falta el disco duro y a otro le falta la memoria RAM. En este momento pues los trámites administrativos que se tienen que hacer se están haciendo, Presidencia seguramente el DAPRE se pronunciará y no tenemos más información. O sea, saber qué había ahí o qué no había, pues no es posible. Presidencia informa que se están adelantando precisamente todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar lo ocurrido, pero además dicen que dependiendo de la información recopilada, evalúan si es necesario proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes. Catherine, ¿se sabe cuándo se dieron cuenta de esto? No, señor, dice que hace pocos días se dieron cuenta de esto, pero ni siquiera la consejera para las regiones sabe cuándo ocurrió esto. Además, tampoco saben qué información había ni en la memoria ni en el disco. No, claro. Yo creo que la memoria RAM, Catherine, no guarda documentos. La memoria RAM acelera un computador, pero el disco duro evidentemente sí guarda documentos. ¿Ya habían entregado esto a la Fiscalía? ¿Ya habían denunciado o dicen que apenas van a denunciar, Catherine? No, apenas están haciendo las verificaciones para entregar esta información de ser necesario a la justicia. 8:57. Sí, mire, le hice la consulta aquí, lo busqué en internet, la memoria RAM que permite que la computadora desempeñe las tareas de manera óptima, es decir, que le cargue la página en internet, sí. Que el documento corra. Acelera los gráficos. Exactamente, sí. Esa es la función de la memoria RAM. Sí, eso no tiene problema, digamos, en cuanto a las suspicacias, Felipe, pero el disco duro, sí, un disco duro, súbitamente se perdió un disco duro de un computador. ¿Quién le mete mano? ¿Quién usa el destornillador? ¿A qué hora se mete? ¿A qué hora le saca las memorias? No. Mal sabor de boca, ¿no? Eso va a ser difícil de determinar realmente cuándo fue que le quitaron ese disco duro al computador. Si cuando estaba la anterior consejera o ahora durante esta nueva consejería. Eso va a ser muy difícil, pero a mí me sorprende mucho que los computadores de la Presidencia de la República no tengan backup. Sí, bueno, esa es otra pregunta.
una gran pregunta. Si esta información es decir, que estaba su en algún computador lugar, o el mío no tengan un backup, bueno, pues, no sé si esa información estuviera en la nube. Lo que pasa es que no sé. Pero donde se toman decisiones cruciales para el desarrollo o no del país, pues lo mínimo que podían tener los computadores de la presidencia y de las entidades del Estado es backup, ¿no? Héctor, convengamos una cosa, aquí se sustrajeron los elementos, se llevaron los elementos, no es que desaparecieron, no es que... No, eso no fue por arte de magia, ¿no? Alguien se lo llevó y se lo llevó pues claramente también indebidamente, injustificadamente, porque nadie tiene autorización para llevarse esa información. Pero mire, eso no Ricardo, se constituiría en un delito, Héctor. Yo creo que puede ser un delito. La sola llevada, claro, y si además es para ocultar información pues de otros delitos, pues puede haberse cometido varios delitos, pero mire, Ricardo, yo lo que creo es que este debe ser un llamado de atención a la velocidad con la cual actúa la Fiscalía en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo. A mí me parece bien, yo aplaudo que la Fiscalía sea prudente, que no tengamos un fiscal haciendo escándalos y shows, pero no podemos por esa razón perder la necesidad de que la Fiscalía actúe con premura en casos como este, porque esa información debería tenerla la Fiscalía hace varias semanas, porque desde que alguien mencionó a Sandra Ortiz, la Fiscalía ha debido tomar la decisión de intervenir la información que estuviera en la oficina de la doctora Sandra Ortiz, porque esa es la manera de acopiar las pruebas para saber si ella estaba o no actuando acorde con la ley. Entonces yo sí creo que este episodio nos debe servir para hacerle un llamado de atención a la Fiscalía. A mí me parece que ya hay varias personas y con razón, digamos, le hemos dado tiempo, hemos tenido paciencia, dijéramoslo así, con la Fiscalía, pero ya. Y aceptamos que hay un nuevo método y que la fiscal es una fiscal prudente y todo eso. Aplausos, pero resultados. Porque lo que no puede haber es prudencia sin resultados. Ya, entonces ayer sacó un comunicado, estoy completamente de acuerdo con usted, Héctor. Aurelio, ayer sacó un comunicado la Fiscalía diciendo que el 25 de julio, es decir, el miércoles de la próxima semana, ¿miércoles o el jueves? Bueno, el jueves de la próxima semana. El jueves 25, sí, el 25. Será la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Snyder Pinilla y Luis Carlos... El contratista, el de alias el Pastuso. Luis Carlos López Rosero. Rosero. Luis Carlos López Rosero. Y que la corrupción está 9